A continuación, vamos a cerrar el turno de... Vamos bien de tiempo, vamos mal de tiempo en general, pero no es nuestra culpa, por tanto vamos bien de tiempo, que queda claro. A continuación, como digo, el último ponente de nuestra mesa es Juan Martínez Cuesta, que es el intendente jefe de la policía local. Ya hemos dicho antes, la policía local de Albacete ya hemos dicho antes que ellos mantenemos una estrechísima colaboración permanentemente a diario, ¿no? Y une a su faceta, a su actividad profesional en este momento como intendente de la policía, su experiencia muy aplicable al tema que tratamos como director general de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha. Entonces es una persona muy autorizada pues, para hablar de los temas que a continuación nos va a exponer. Ya digo que es un hombre de una experiencia amplia, ha sido teniente del Ejército de Tierra, director de la Escuela de Formación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, jefe de Policía Local en varias etapas, es diplomado en MTB, máster en Criminología, en fin, no voy a leer el currículum. Queda claro que es un hombre, sobre todo con mucha formación en la elaboración de planes de autoprotección, para la protección civil en Castilla-La Mancha, con lo cual, aparte de ser medalla al mérito policial y medalla al mérito de protección civil, le digo, es un hombre autorizado para hablarnos del tema que nos ocupa de los planes de emergencia. Le dejo la palabra. Lo que diga ahora no se graba. Bien, buenos días. Esto de ser el noveno del día tiene su mérito, ¿eh? Tiene el mérito por parte de ustedes, ¿no? Tener que aguantar después de 8 intervenciones anteriores, todas brillantes y todas interesantes, al menos en las que yo he podido estar. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a la organización, y la organización son muchas personas, pero yo al que más conozco es a Benito, por lo tanto, en la persona de Benito, la amabilidad que han tenido de ofrecerme esta posibilidad de compartir estas más que interesantes jornadas y más que necesarias jornadas. Y, desde luego, felicitarle por el éxito que está ya más que conseguido. Quiero también agradecer las facilidades que desde el Ayuntamiento de Albacete nos dan para poder estar aquí, a algunos funcionarios del mismo, a su alcaldesa y a su concejal, el de seguridad, que nos acompaña también en este momento en este salón. Desde luego es todo un lujo poder compartir una mesa con las personas que tengo a ambos lados, ¿no? a mi izquierda y a mi derecha, porque son magníficos profesionales ellos y representan a servicios magníficos también. En el caso de los bomberos, Diego, lo que ha explicado es muy poco para lo mucho que sabe y, desde luego, demuestra cada día. Y el servicio que él representa, que también está representado por su director en esta sala, también nos acompaña, pues está demostrando cada día su enorme profesionalidad. Y en el caso de Florenci, pues yo es que además tengo una experiencia especial con su ámbito de trabajo. En la sala de coordinación de urgencias del 112, como él ha dicho, hay un meteorólogo, que es por el que preguntábamos todos los días. Lo primero, ¿ha venido el meteorólogo? Porque si no venía el meteorólogo estábamos un poco, permítame la expresión, acojonadillos, sobre todo cuando había algún tipo de alerta en ciernes, anunciada o por anunciar. Además, era la persona a la que recurríamos aproximadamente cada minuto para decirle: la tormenta se ha ido, la tormenta se va o la tormenta sigue, ¿no? Además, porque escuchábamos lo que nos tenía que decir, aunque lo que deseábamos escuchar no era eso, siempre deseábamos escuchar ya se va, pero eso se va cuando se va, evidentemente, ¿no? Bueno, pues es una garantía y una tranquilidad, y no te quepa la menor duda, y quienes aquí en esta sala hayan podido tener experiencias en ese sentido, que la información y el apoyo que se presta en la prevención y en la resolución de situaciones de emergencia es absolutamente imprescindible. Y, por lo tanto, espero que haya muchos meteorólogos en todos esos lugares siempre que sean necesarios.
Bien, yo en principio iba a hablar de lo que dice la ponencia, pero cuando leí el programa completo y vi que había ponencias que decían algo parecido, pues me tomé la libertad de cambiarla, de cambiar algunas cosas. Voy a hablar algunas cosas de plan de emergencia, pero me van a permitir que haga un poco un combinado de varias cuestiones que paso a explicarles. Lo primero, aunque sea muy brevemente, pero de verdad que lo considero necesario siempre, no en estas jornadas, y es situar un poco qué es esto de la policía local. Voy a tardar 2 minutos, pero me gustaría encuadrarlo y enmarcarlo para que, si en ese sentido puedo aclarar y precisar algo más, hacerlo. Después hablaremos, o les hablaré un poco de protección civil, de lo que son los planes, especialmente en el tema de autoprotección, de lo que es el interfase entre distintos planes, cómo se coordinan y, desde luego, daré alguna conclusión como opinión al respecto. En el tema de policía local, la policía local forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y una misma ley nos regula a todos. La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del año 86 pues establece quiénes son fuerzas y cuerpos de seguridad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dependientes del Gobierno de la Nación, las policías dependientes de las comunidades autónomas y las policías dependientes de las corporaciones locales. Ahí se encuadra la policía local. Y quiero destacar, porque es muy importante tenerlo siempre presente y no olvidarlo nunca, y que se conozca, que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, todos, ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de los órganos que establece la propia ley. Crea un Consejo de Políticas de Seguridad, una Junta de Seguridad y unas juntas locales de seguridad. Y a mí me parece muy importante esto, que a veces no lo tenemos del todo presente y no debemos olvidarlo nunca. Y también dice la propia ley, y eso nos afecta a todos, especialmente teniendo en cuenta que el auditorio mayoritariamente pertenece a la seguridad de instalaciones y a la seguridad privada, que las personas y entidades que ejercen funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen especial obligación de auxiliar y colaborar en todo momento con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todos estamos en el mismo carro y todos tenemos la obligación de cooperar y de colaborar. Si descendemos al ámbito ya municipal, que es al que iba desde el principio, los municipios pueden crear cuerpos de policía local con arreglo a las normas de régimen local o a la legislación autonómica. Es decir, que, por ejemplo, no tiene por qué ser, puesto que aquí hay personas procedentes de distintas regiones, de distintas comunidades autónomas, no es la misma, pero en Castilla-La Mancha cualquier municipio puede tener policía local, cualquiera de los 919 municipios que hay en Castilla-La Mancha. Solamente hay una condición, no hay un límite de población ni de nada, de superficie, nada. Es que sean capaces de mantenerlo, que aporten un programa que mantenga ese servicio. Y dentro de los cometidos que se da a la policía local como instituto armado de naturaleza civil y con estructura y organización jerarquizada, están dos, hay varias, hay más, pero dos que sí que encajan en el ámbito en el que hoy nos movemos, y es ordenar, señalizar y dirigir el tráfico, y la otra, la prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, en la forma prevista en las leyes en ejecución de los planes de protección civil. Por lo tanto, ya hemos llegado a la palabra protección civil, que la volvemos a encontrar cuando nos vamos a la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que los municipios deben prestar la seguridad pública y protección civil, prevención y extinción de incendios, entre otros servicios, especialmente aquellos municipios que tengan más de 20.000 habitantes, que tienen que hacerlo directamente. Hay que decir que esta ley no sabemos lo que le queda de vigencia. Ya hay alguna modificación ahí próxima para ser aprobada en cuanto al régimen local. Bien. Protección civil. Ahí termino con lo de policía local, ¿no? No sé si eso les ha ayudado a encuadrar un poquito mejor esa figura, que no solamente pone multas,
que pone multas y hace otras cosas, alguna como las que ha dicho Benito anteriormente. En Protección Civil normalmente nos quejamos de que nos faltan cosas. En Protección Civil, cuando hablamos de ello, parece que es que no podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer. Y es verdad que no podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer. Pero Protección Civil ha avanzado mucho. Si entendemos por Protección Civil lo que en su definición consta, y que yo me voy a permitir recordar, es la acción permanente, orientada al estudio y prevención de las situaciones de riesgo y a la protección y socorro de las personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan. Yo creo que está muy bien dicho todo lo que dice. La Protección Civil no es como el Guadiana, que aparece y desaparece. La Protección Civil está siempre y afecta a todos. Aquí no distinguimos. Cuando hablemos de responsabilidades, distinguiremos si es público, si es privado, si es particular o no lo es. Y el objetivo principal no es apagar incendios, rescatar personas, salvar vidas, en definitiva, actuando, no, es evitando que se produzca el incendio, el accidente o que haya que rescatar a alguien. Y eso es muy difícil, pero un plan de protección civil o una buena protección civil no estará completa si en primer término no habla de prevenir, de evitar. Lo decía muy bien Diego antes, ¿cuál era el mejor incendio? El que no se produce. Pues así tenemos que hacerlo en todo, ¿no? La Protección Civil tiene su regulación normativa y no vamos a entrar en ella porque ya se ha dicho anteriormente, pero sí podemos hablar de los distintos tipos de planes que hay. Y si nos centramos en el ámbito municipal, pues tendremos planes territoriales, como ya se ha dicho, planes especiales de actuación municipal, planes específicos o planes de autoprotección. A veces es difícil distinguir por qué uno se llama especial, otro específico. Es muy sencillo, los planes especiales son los que están dentro de la norma básica de protección civil y los específicos son aquellos que responden a una necesidad puntual y particular de un municipio en concreto o de una comunidad en concreto. En protección civil, digo, se ha avanzado mucho en los últimos años y quienes más han avanzado, sin duda alguna, han sido las comunidades autónomas. Comunidades autónomas han intentado seguir el ejemplo del Estado, que siempre ha mantenido una línea de protección civil más que satisfactoria, y en los últimos años han acelerado el proceso de elaboración y de aprobación de planes. En Castilla-La Mancha, si alguien se mira los planes de protección civil, verá que entre el 2009 y 2010 prácticamente están todos los planes. En el 2005 se aprobó el plan territorial, que en el 2010 y parte del 2011 se ha revisado y que está muy próximo a su aprobación y publicación. Eso es bueno, pero también hay que decir que hay algún otro ámbito de la Administración que no va al mismo ritmo. Y precisamente me tengo que referir a las entidades locales, a los municipios. Y yo creo que es la piedra angular, es la base para que precisamente los planes de autoprotección se puedan enlazar con las actuaciones de los planes de protección civil, los planes territoriales municipales y los planes especiales o específicos de actuación municipal. Y lo digo siendo consciente de que en este municipio todavía no tenemos plan territorial, pero lo vamos a tener pronto. Y lo vamos a tener, desde luego, pensando, como dice la ley, como dice la norma, en que tiene que integrarse con planes de carácter superior y pensando y no olvidando en ningún momento que tiene que integrarse con los planes de autoprotección, o mejor dicho,
los planes de autoprotección tienen que integrarse, tienen que coordinarse con el plan de emergencias municipal. Yo no voy a mirar al concejal porque ya me lo ha dicho, vamos a tener el plan el año que viene. Y creo que ese es un objetivo muy interesante y muy importante para una ciudad y para un municipio como el de Albacete. Hablando de autoprotección, está regulado, como ya se ha dicho, creo, anteriormente, por un Real Decreto. Pero, ¿qué significa el plan de autoprotección? ¿Quién lo tiene que elaborar? Lo tiene que elaborar, evidentemente, el titular de la actividad, de la instalación, a quien también le corresponde su implantación, su mantenimiento y su revisión. Importante. No podemos hacer un plan para tenerlo en la estantería. No podemos olvidarnos de un plan que cuesta mucho trabajo hacer y no podemos olvidarnos de qué es el objetivo que tiene ese plan. Es muy importante, desde luego, que todos los centros, en el caso de los centros sanitarios, que se exigen unas condiciones mínimas de un número de camas o de una altura de evacuación o de una ocupación, tengan su plan de autoprotección. Y además yo creo que ahí van muy por delante de lo que es la realidad en las entidades locales que antes decía. Creo que prácticamente en una gran mayoría de los casos esos planes existen. Y esos planes tienen que integrarse, tienen que ser útiles en coordinación con los planes de protección civil. Y la responsabilidad de que esa integración se produzca no lo es tanto por el titular de la instalación o de la actividad como por la propia Administración. La norma así no lo dice. En el caso de planes de autoprotección, su integración, que se rige por el Real Decreto 393, establece que los órganos competentes en materia de protección civil velarán porque los planes de autoprotección tengan la adecuada capacidad operativa y que esté asegurada la necesaria coordinación con los planes de protección civil que resulten aplicables. Es decir, no nos podemos aquí a veces escudar, que a veces ocurre en tienen que hacer el plan de autoprotección, lo tienen que hacer, pero tenemos que supervisar que ese plan esté en la debida forma y sea de la operatividad necesaria. Y es muy importante crear la forma en la que se unen ambas partes o ambos planes. Esta mañana a mí me ha gustado mucho el caso de Leganés. Me ha gustado mucho porque es el caso práctico, necesario para realizar esa interfase entre un plan de autoprotección y un plan de emergencia local, que a lo mejor no existe todavía, pero que tiene también seguramente visos de existir pronto. Porque de eso depende el éxito, de esa interfase, de que el conjunto de procedimientos, el conjunto de medios que están trabajando puedan transferir y continuar con las actuaciones dentro de las distintas fases de un plan o dentro de la aplicación de planes consecutivamente. ¿Y cómo coordinamos esto? Yo creo que también hay que echarle un poco de imaginación. Normalmente nos vamos a ir a centros de coordinación operativa, normalmente nos vamos a ir a simulacros, a ejercicios, etcétera, que nos van a permitir trabajar coordinadamente y aprovechar las bondades de cada uno. Pero precisamente en la revisión del Platecán de Castilla-La Mancha, próxima a publicar, se introducen novedades muy significativas. Dos destacaría yo, que yo creo que pueden servir de ejemplo. Se crean el Centro de Análisis y Seguimiento, en principio a nivel provincial, pero que puede aplicarse a cualquier nivel. En ese Centro de Análisis y Seguimiento, como órgano que puede ser convocado en cualquier momento con activación de un plan de protección civil, se tienen que reunir aquellas personas que tienen algo importante que decir en la aplicación de los planes. Y otro comité
muy significativo y muy importante como novedad también en el Platecán es la red de expertos. A veces nos ponemos a trabajar cuando tenemos el golpe casi encima. A veces nos ponemos a pensar en la emergencia cuando la emergencia está próxima. Y yo creo que la emergencia hay que pensarla cuando está muy lejos, cuando no hay ni siquiera pistas de que pueda producirse. Esa red de expertos pretende reunir a aquellos profesionales de contrastado prestigio que además están especializados en alguno de los ámbitos interesantes y necesarios para ese plan. Me parece que esa es una buena forma de coordinar, además de los CECOP, CECOPAL, CECOPI, etcétera, correspondientes. En definitiva, y ya casi yendo a la parte final, yo creo que es evidente la intención de estas jornadas. Estas jornadas ponen en contacto, ponen en común a actores de distintas procedencias, de distintas especialidades. Solo hay que ver el contenido del programa y la participación y variedad del programa y de los ponentes y asistentes. Pretende, estoy convencido, poner en común todo ello para mejorar la seguridad y la protección de la ciudadanía, llevándola, si es posible, estoy seguro, a la máxima capacidad y a la máxima expresión. Haciendo una distribución muy simple, igual excesivamente simple, de lo que podría representar una emergencia para un centro sanitario, podríamos hacer dos grupos. Aquel en que la emergencia tiene un carácter interno, con recursos propios del centro sanitario, y aquel que requiere la intervención de recursos externos, ajenos al centro sanitario. Y la emergencia puede ser de dos tipos también, la que se produce en el interior y la que tiene repercusión en el exterior por necesitar de recursos externos, y la que, produciéndose desde el exterior, tiene consecuencias en el centro, bien como afectado o bien como recurso de respuesta a esa emergencia. Si hablamos del primero de los casos, cuando la emergencia tiene un carácter interno, la respuesta es el plan de autoprotección, y está clarísimo. Si lo hacemos cuando la emergencia afecta al centro o simplemente se produce fuera del centro, el servicio sanitario está integrado dentro de los grupos de acción y, por lo tanto, pertenecerá al plan de protección civil correspondiente. En ambos casos hemos hablado de planes, el de autoprotección o el de protección civil del nivel que corresponda. Ambos, desde mi punto de vista, también tienen que ser prácticos, tienen que ser realistas, tienen que ser operativos y tienen que estar vigentes. A veces, y no digo que no sea necesario hacer un plan todo lo extenso que precise, a veces se le da más importancia a los centímetros de grosor que al contenido, y eso no puede ocurrir, porque a veces los centímetros de grosor, lejos de ser una ventaja, son y se convierten en un inconveniente. Un plan se piensa sin urgencias, se elabora con orden y sin nervios, sin que la situación o el riesgo desborde a quienes lo tienen que estar elaborando o a quienes tendrán que tomar decisiones a partir del mismo. Un plan se experimenta sin riesgos, pero también sin engaños. Las obras de teatro se realizan en otro sitio, no en los simulacros. Y en ellos se buscan los errores y se corrigen. Pero también se buscan los aciertos. Los errores los buscamos en nosotros mismos, en nuestro servicio. Y los aciertos los tenemos que buscar en los demás servicios. Y además destacarlos, porque, lo voy a decir claro, maldita sea la gracia que tienen los celos profesionales o políticos. Y
siempre fuera el protagonismo como objetivo. Desgraciadamente, a veces ocurre. Reconocer lo bien hecho, aunque no lo haya hecho uno, siempre será mejor que ignorarlo. Y por poner un ejemplo, para visualizarlo mejor, yo entiendo un plan de protección civil como un equipo de competición que piensa, que trabaja, que elabora estrategias, cada uno de los miembros del equipo en su especialidad, y que al final, después de mucho esfuerzo, después de mucha generosidad, después de mucha complicidad, y tras haber aprovechado los entrenamientos libres, sale a la carrera y la termina satisfactoriamente. Solo ha terminado con éxito una carrera. Un plan de protección civil sirve para salvar vidas, para proteger bienes que no habían decidido participar en ninguna carrera. Creo que esa es la única diferencia. Muchas gracias.